Todos los días, los seres humanos estamos expuestos a riesgos sanitarios. ¿Qué son? ¿Cómo los identificamos? ¿Se pueden evitar? ¿Qué se hace desde el gobierno federal para proteger a las personas de los riesgos que amenazan a su salud? Las respuestas a estas preguntas están en el podcast COFEPRIS, una producción de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. La mañana del 29 de enero de 1848, Hannah Griner se levantó temprano a desayunar. La molestia en su pie no la había dejado dormir bien. Apenas terminaron el desayuno, la joven de 15 años y su madre salieron de su casa en el norte de Inglaterra y caminaron rumbo al consultorio médico. Avanzaron a prisa bajo una fina pero intensa lluvia, abriéndose paso entre los carruajes y las personas que desde temprano salían a iniciar las labores del día. Ya en el consultorio, Hannah se recostó sobre la mesa de operaciones de madera. Sería una cirugía breve para retirar una uña que se había encarnado en el pie. El médico que la atendía sacó del estante una botella de color ámbar. Al retirar el corcho, un olor penetrante y dulzón inundó la habitación. Mojó un trapo con el líquido que había en esa botella y cubrió con él la boca y la nariz de la paciente. Pronto, Hannah se sintió mareada y cansada. Cerró los ojos y el médico inició con la cirugía. Solo tenía que retirar una uña encarnada en un dedo del pie, pero algo salió mal. El corazón de Hannah comenzó a latir con rapidez. Unos minutos después se detuvo y eso fue todo. La muerte de Hannah Griner es una de las primeras defunciones por anestesia que se documentaron en el mundo. El cloroformo había comenzado a usarse con este fin apenas un año antes, pero al igual que ella, en las siguientes décadas, 109 personas más perdieron la vida de manera súbita tras el uso de esta sustancia como anestésico. Fue por ello que la revista científica The Lancet invitó a médicos de Gran Bretaña a informar sobre las muertes relacionadas con cloroformo. Los resultados de este ejercicio fueron publicados en 1893. Ese fue el punto de partida para la notificación de sospechas de reacciones adversas a medicamentos y, por lo tanto, de la farmacovigilancia. La farmacovigilancia se encarga de detectar, evaluar y prevenir las reacciones adversas o cualquier otro problema de salud relacionado con el uso de medicamentos y vacunas, desde que se autoriza hasta que se retiran del mercado o se interrumpe su producción. De esta manera se puede evitar o minimizar daños a los pacientes. Es probable que en ocasiones, después de consumir uno o más medicamentos o de aplicarnos alguna vacuna, nuestro cuerpo experimente respuestas no deseadas, como náusea, vómito, erupciones cutáneas o alguna otra manifestación clínica. Los malestares posteriores al consumo de medicamentos se conocen como reacciones adversas y en el caso de vacunas reciben el nombre de eventos supuestamente atribuibles a vacunas o inmunización. Estas reacciones pueden ser leves, cuando los síntomas son fácilmente tolerados y no necesitan ningún antídoto o tratamiento. Moderadas, cuando interfieren con las actividades habituales y se requiere la modificación del tratamiento o la administración de otro, sin que necesariamente haya que suspender el medicamento que ocasionó la reacción adversa. Y graves cuando ponen en peligro la vida del paciente. En estos casos es necesario interrumpir la administración del fármaco que ocasionó la reacción adversa y brindar un tratamiento farmacológico específico. Siempre que exista una sospecha de reacción adversa tras la aplicación de un medicamento o de una vacuna, es preciso acudir con un profesional de la salud para que evalúe la intensidad de los síntomas y proporcione las indicaciones a seguir. También es necesario notificar estas sospechas de reacción adversa. Rogelio Ríos Quintana, analista del Centro Nacional de Farmacovigilancia de COFEPRIS, nos explica por qué. Cuando una persona, después de tomar o aplicar un medicamento, presenta cualquier malestar, se debe de sospechar que se trata de una reacción adversa. Debemos quitarnos la idea de que ciertos malestares posterior al consumo de un medicamento es normal, ya que esto es incorrecto. Ningún medicamento debería, además de realizar el efecto esperado, generar alguna molestia. Por lo tanto, si se toma un analgésico y te arde el estómago, eso no es normal
Eso es una reacción adversa y tenemos la obligación de notificarla. Otro ejemplo, si presentas tos después de tomar tu antihipertensivo, tampoco es normal, aunque tu médico te lo haya señalado. Es importante hacerle de conocimiento que presentaste esta manifestación y notificarlo. Esto nos permite contar con información base para el proceso de análisis en farmacovigilancia. México cuenta con un sistema de notificación espontánea que gestiona el Centro Nacional de Farmacovigilancia, que cuentan con responsabilidades definidas y con instrumentos de notificación de reacciones adversas. La información se centraliza a nivel nacional para su gestión, para lo cual se tiene un trabajo coordinado con diversas áreas componentes de la COFEPRIS, a fin de establecer las medidas necesarias para proteger a los pacientes. Una vez que llega ese correo, esta información es vaciada en nuestro sistema, una extensión del Centro de Monitoreo de Medicamentos a nivel internacional. Esa información forma parte de todo el análisis que vamos a estar realizando a fin de identificar incremento de reacciones adversas ya conocidas o bien la presencia de reacciones adversas nuevas. Posteriormente se lleva a cabo la gestión de toda la información con el fin de identificar factores de riesgo y generar los comunicados correspondientes a la población a fin de minimizarlos. Recordemos que estas acciones de minimización pueden ir en varios sentidos, desde modificaciones a las condiciones del registro, como incluir contraindicaciones o precauciones en la IPP, restringir su ámbito de prescripción, reducir indicaciones, modificar dosis, hasta la cancelación del registro sanitario del medicamento. Los pacientes son los que experimentan las reacciones adversas y por lo tanto son los que pueden proporcionar información fundamental de estos acontecimientos. Los pacientes pueden agregar información que desconoce tanto el médico como la industria que está comercializando el medicamento, ya que tienen información y una perspectiva sobre las reacciones adversas de una manera que de otro modo no estaría disponible. Ejemplo, pueden confirmar o completar una nueva información tanto del medicamento sospechoso como de los medicamentos concomitantes que permitan la identificación a lo mejor de posibles interacciones medicamentosas. Los medicamentos concomitantes son todos aquellos que se consumen junto con ese medicamento que tú consideras que es el causante de la reacción. Por ejemplo, un paciente presenta alguna infección y recibe ceftriaxona y él consume la ceftriaxona y presenta una reacción adversa. Pero muy posiblemente este paciente tenía otros padecimientos, a lo mejor ya está de tiempo, como la hipertensión o la diabetes. Entonces tomaba hipoglucemiantes y también tomaba antihipertensivos. Estos son la farmacoterapia concomitante. Si a lo mejor la industria reporta solamente un medicamento y no tiene el antecedente de que este paciente está tomando otros fármacos, podríamos generar hipótesis incorrectas al creer que el medicamento es el único sospechoso. Sin embargo, cuando las notificaciones vienen del paciente, él nos puede indicar si estaba consumiendo otros medicamentos y entonces poder encontrar una asociación donde la manifestación que está presentando el paciente no se deba al consumo específico de un medicamento, sino a la interacción. Entonces la medida regulatoria que establece COFEPRIS es diferente, no va enfocado únicamente al fármaco sospechoso, que podría ser la cancelación del registro, sino a prevenir el consumo de esos medicamentos en un mismo tiempo y de esta manera evitar la interacción medicamentosa. También el paciente nos puede notificar el impacto de la sospecha de reacción adversa en su vida diaria, lo cual nos permite establecer la gravedad de la reacción. Y por último, pues sus notificaciones contribuyen a la detección de señales y a la toma de medidas de minimización de riesgo. Es una tarea continua que deben realizar los integrantes de farmacovigilancia en el país para fomentar la notificación por parte de los pacientes para que estos no normalicen lo que habíamos dicho, la presencia de reacciones adversas. Soy Carolina Murillo, tengo 78 años y usé gotas para el tratamiento del glaucoma. A la hora que me pongo las gotas en la noche, me comenzó a arder. A las 2-3 horas me paré y ya estaba yo con los ojos hinchados, la parte estaban irritados y toda la cara hinchada. También me ardían y tenía poca lagaña. Al día siguiente fui al servicio de urgencias con el oftalmólogo. Me indicó suspender el medicamento y me recetó antiinflamatorio para eliminar irritación y desinflamar. Reporté a través de la página electrónica de la COFEPRIS la reacción adversa que sufrí por el uso del medicamento y envié el formato al correo electrónico de farmacovigilancia y de la empresa del medicamento y a COFEPRIS.
El testimonio de Carolina es un ejemplo de cómo se debe actuar ante la sospecha de una reacción adversa. Acudir con el médico para evaluar la reacción y notificar los síntomas ocasionados después de haber consumido el medicamento. Los reportes de reacciones adversas se pueden realizar directamente al médico tratante, a la institución de salud donde nos atendimos, a los correos electrónicos de los laboratorios fabricantes que se encuentran en la mayoría de los empaques de medicamentos o bien directamente a COFEPRIS, al correo farmacovigilancia@cofepris.gov.mx. También es posible realizar la notificación a COFEPRIS vía telefónica al 55 50 80 5200 en las extensiones 11 463 y 11 468. El reporte de reacciones adversas nos beneficia a todos. Recordemos que una reacción adversa que no es notificada no se tiene conocimiento y por lo tanto la población puede seguir consumiendo un medicamento que genere daños. Por lo contrario, si notificamos en tiempos oportunos, permitimos a la autoridad generar acciones que permitan disminuir ese riesgo a la demás población. Combinar algunos alimentos con el consumo de medicamentos puede disminuir la absorción de su principio activo. Si estás en un tratamiento con antibióticos, evita consumirlos con leche, yogur, queso o alimentos ricos en calcio para que tu organismo asimile los fármacos de manera correcta. Sigue siempre las indicaciones de tu médico. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio del podcast COFEPRIS. Encuéntranos en Facebook, Instagram y X como @COFEPRIS, en TikTok como Ciencia COFEPRIS y en LinkedIn como COFEPRIS. El guión y la realización de este episodio estuvo a cargo de David Galicia. Las voces son de Alejandra Buzo, Fernanda Jaimes y David Galicia. Coordinación General, Isaac Masip. Podcast COFEPRIS es una producción de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.